justo para contribuir con las mejores prácticas durante este proceso de cuarentena. Básicamente, ampliar todo el conocimiento acerca de... Obviamente, acompañar a PALEC. Juntamente con las instituciones aliadas, con quienes sumamos esfuerzo en este caso. Así es que bueno, pues le doy la cordial bienvenida como gran invitado al doctor Francisco Montiel, que es secretario general de FES Cuautitlán UNAM, y que hoy nos acompaña como autoridad para darle también la bienvenida a nuestros conferencistas. Por favor, doctor Montiel. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y obviamente acompañar a PALEC como Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán con el pacto que encabeza la doctora Adriana Verónica Palma y que obviamente la FES Cuautitlán se cree en el proyecto y se suma a él, ¿no? Y en esta reflexión para nosotros y llevarlos a lo que es el campo de acción cotidiano, pues sabemos que estamos en un momento de toma de decisiones y pues aquí está la FES Cuautitlán, doctora Adriana Verónica Palma, acompañándolos como siempre, con mucho gusto y con mucho orgullo. En este caso tenemos 4 panelistas de lujo, muy bien lo decía el doctor Montiel, y quisiera comenzar por presentar a la doctora Maxi Lomelí Valero. Segundo, quisiera presentar a nuestro invitado de España, al doctor Fernando Gil Villa. Seguidamente el doctor Ale Ferguson Laguna. Y para cerrar la presentación y no menos importante, de nuestro gran amigo, el doctor Arturo Ricardo Solís. Definitivamente hoy tenemos un panel de lujo, un panel diverso con diferentes miradas con relación a lo que está aconteciendo a nivel de educación universitaria. Doctora, ¿qué estrategia está desarrollando su gobierno para garantizar el derecho a la educación y el acceso a las tecnologías, a la conectividad de estudiantes y docentes? Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradezco muchísimo la invitación. La verdad es un honor estar con ustedes el día de hoy y pues me encanta tener un panel tan grande con tantos expertos en donde va a ser muy interesante cada una de las preguntas y me encanta que hay muchísima gente conectada que podemos enriquecer esta plática. Bueno, hablando a nivel gobierno, vamos a enfocarme, yo me quisiera enfocar a donde yo soy experta, que yo estoy como lo presentaron en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, que es la máxima casa de estudios de nuestro país, de México, y voy a poner qué es lo que está haciendo mi facultad o la UNAM en sí para poder continuar y garantizar y dar unas tecnologías de la información al servicio tanto de la comunidad estudiantil como de nosotros los maestros para poder continuar en esta pandemia, en este confinamiento que tenemos, ¿no? Bueno, en primer lugar les quiero decir que se puso a disposición un espacio en donde se encuentra una serie de tecnología que le permite enriquecer la actividad académica por medio del uso de las tecnologías de la información. Las plataformas y herramientas se encuentran en coordinación con la Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y cada una de esto tiene manuales y videos tutoriales que le permiten familiarizarse rápidamente a la herramienta que se va a utilizar. O sea, estamos usando en sí lo que es pues la Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y como no estábamos acostumbrados a la utilización de estas tecnologías de la información, hay una serie de tutoriales que te llevan de la mano, tanto a maestros como a alumnos. Entonces, tú por ser maestro o por ser alumno tienes una cuenta, te puedes conectar y ahí vas a encontrar una gran variedad de tutoriales para poder gestionar la continuidad de la educación. También utilizamos la plataforma en Moodle de enseñanza que permite a la comunidad académica realizar ejercicios y tareas en línea, así como también permite colocar documentos y recursos adicionales, lecturas, investigaciones, todo lo que uno quisiera para compartir con los estudiantes y utilizarla como una herramienta completamente de enseñanza en línea.
Entonces, yo con mis alumnos me puedo estar comunicando constantemente a través de esta herramienta, les puedo estar mandando documentos, les puedo estar mandando información, y ellos en esta herramienta me pueden hacer preguntas y también nos conectamos, como les voy a comentar. Adelante. Tenemos también en la comunidad, bueno, también tenemos las suites colaborativas, pues que ahora nosotros la tengo yo en Google Suite for Education, que está dentro de la facultad donde yo doy clases, que es la Facultad de Química, y pues con esto nos ayuda a un conjunto de aplicaciones que le permite a los docentes agilizar las tareas y la comunicación con sus estudiantes. Las aplicaciones en Google Suite están basadas en la nube y la herramienta es básicamente, bueno, parece aquí anuncio, pero es Google Classroom, que son conjuntos con Gmail, con Drive, con Docs, con Sheet, con Google Meet, y pues ahí nos permite desde el calendarizar y crear un entorno colaborativo completo, ¿no? O sea, ya nosotros entramos con una cuenta de dominios que nos proporciona la propia universidad, la propia UNAM, y los alumnos también tienen sus cuentas de dominios y bueno, pues ahí nos vamos conectando. Tenemos también web conference y que igual están en coordinación con la Universidad Abierta y de Educación a Distancia, y también nos ofrecen lo que es el Zoom y el Blackboard, Collaborate, que son herramientas en donde yo puedo hacer este tipo de enseñanzas y puedo estar en comunicación con mis alumnos. Entonces, estas son las herramientas básicamente que tengo a la disposición para seguir con la continuidad. Dicho esto, muy rápidamente y dentro de esos 3 minutos, le voy a responder a la pregunta de una forma muy simple. España tiene una circunstancia bastante parecida a otros países de nuestro entorno, en el sentido de que el 91% de las personas de los hogares españoles tienen afortunadamente acceso a Internet. ¿Esto qué significa? Que bien que mal, esta pandemia ha hecho que se pueda ir desarrollando con una cierta normalidad la circunstancia del aprendizaje online. No ocurre eso en otros países menos ricos o desarrollados, llámenlos ustedes como quieran, porque los calificativos a veces son enojosos y todos lo sabemos, en los que el porcentaje de hogares que tienen acceso a Internet es la mitad, es alrededor de un 40%. Entonces, en esos sitios sí que haga lo que haga el gobierno es difícil. Pero lo que quería decir es que si bien el gobierno no tiene que hacer mucho porque ya está esa plataforma, esa infraestructura está más o menos generada, lo que sí que podría hacer, y no puede tampoco, permítanme que lo diga así, es solucionar el tema del ambiente. Es decir, allí donde hay en 20 metros cuadrados confinados una familia de 10 personas y un montón de niños jugando, es muy difícil que se conecte un padre a Internet para trabajar y se conecte un niño a Internet para trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, que los ambientes familiares, no olvidemos que son muy importantes, muchas veces nos olvidamos de eso y esos ambientes no propician en muchos casos la concentración que es necesaria. Por lo tanto, en realidad el gobierno no ha hecho mucho. Lo que ha hecho, y acabo con esto, es descentralizar o, digamos, permitir que cada institución educativa maneje las cosas como pueda y como bien pueda. Y desde luego lo hace. ¿Por qué? Porque tiene esa autonomía y entonces, bueno, pues se comunican como pueden. Sí, gracias. Bueno, ante todo, un saludo cordial a todos los participantes y gracias por esta invitación y este enorme reto que significa hacer esto. Bueno, la situación en Venezuela ya la estamos viendo en este instante. La dificultad para comunicarnos ha sido tremenda. De hecho, yo no he podido escuchar a los participantes anteriores, no sé lo que dijeron porque el audio es terrible y solo puedo tener acceso al video. Pero de todas maneras, diré, lo primero es que el discurso político de los últimos años, de los últimos 30, diría yo, en Venezuela,
ha dado una gran importancia al derecho a la educación, a la inclusión y al acceso a la tecnología. Por un tiempo ese discurso tuvo una tendencia, digamos, convergente con la práctica de la gestión pública que debería acompañarla. Y así, efectivamente, se crearon numerosos centros de informática públicos, se distribuyeron cerca de 1 millón de mini computadoras entre los escolares, se dio un gran impulso a las tecnologías de la información para la educación, se crearon televisoras comunitarias con un alto contenido educativo y se diseñó un ambicioso, digamos, programa de alimentación escolar que produjo un incremento significativo en la matrícula escolar en todos los niveles, ¿no? No obstante, pasados los primeros años de este siglo, el proceso comenzó a decaer de un modo alarmante. Así, en los últimos 10 años, diría yo, la convergencia entre el discurso político y la práctica política de políticas educativas dejó de ser convergente y se convirtió en paralelo, es decir, no se encuentran, ¿no? El discurso anda por un lado, la práctica anda ahora por otro, y hoy la situación es la que voy a intentar describir. Tenemos la internet más inestable, lenta y probablemente la más ineficiente en el continente. Los centros públicos informáticos que se crearon por docenas en todo el país están hoy la mayoría cerrados. Las minicomputadoras que se entregaron hoy están obsoletas y no hay manera de reponerlas. Las televisoras y los medios comunitarios están en su gran mayoría cerrados, igual que el programa de alimentación escolar, lo cual pues, ha provocado un ausentismo de cerca del 60%. Si a esto le une pues, la migración de cerca de 5 millones de venezolanos al exterior, bueno, la situación se hace grave. A esto súmale la inédita crisis económica hiperinflacionaria que padecemos y ahora una cuarentena que comenzó en marzo, que amenaza a extenderse hasta julio y según los últimos datos, posiblemente hasta abril del 2021. En conclusión, mi país no tiene en la actualidad capacidad de dar respuesta a las exigencias de la educación en estos tiempos y menos a la situación de no escolaridad presencial que la cuarentena ha impuesto. También podríamos decir la disminución en términos de calidad y pertinencia que ha sufrido el proceso educativo desde hace ya un largo tiempo. A mí me gustaría primero destacar algo muy importante. En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está consagrada la educación para todos. Es decir, no hay que lucharle por ser educados, está consagrada. En el artículo 1 y en el artículo 5 de la Ley General de Educación se especifica las maneras de educar e incluye que la educación en México debe de cumplir con lo previsto en la Constitución, pero muy importante para el tema que les comentaba María Magdalena de mi experiencia, con los tratados internacionales. Son presiones que llegan necesarias. Los tratados internacionales se convierten en ley una vez que se firman y que se acepta y obligan a la legislación local a hacer las adecuaciones necesarias para cumplirlo. En este nuevo escenario del TEMEC, el capítulo de comercio digital, que hace 25 años que también tuve el gusto de estar en el primer TELCAN, pues era muy escueto. Hoy día es todo un tema. A su vez, en el artículo 52 de la misma ley,
Me voy a permitir leerles un párrafo que contiene este artículo que dice: el desarrollo tecnológico y la innovación asociados a la actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento, se apoyará en las nuevas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Es un perfeccionamiento de lo que viene sucediendo desde hace 20 años en México. Esto no es algo de hoy. ¿Qué es lo de hoy? Que lo que se venía haciendo como un escenario paralelo a la educación presencial en universidades, en media superior y en los temas de educación primaria, secundaria y párvulos, de repente se convirtió en algo masivo. Nadie estaba preparada para esa masificación digital de la educación. Nadie estaba preparado. No obstante, existía el marco legal y existía un desarrollo de infraestructura. En las universidades privadas es enorme, empezando por el TEC y la Ibero y la Anáhuac y demás, y liderados en el sistema universitario, como bien lo comentaba Maxi, por la UNAM y por el Politécnico Nacional. Ahí sí existen redes, infraestructura muy sólida, muy fuerte para hacerlo. Lo que no existía es la formación académica para dar cursos a través de estos medios. O sea, la pedagogía para hacerlo estaba muy lejos de estar implantada. Era opcional para aquellos que querían participar en estas cuestiones abiertas, pero hoy día se convierte en algo que es una necesidad. No obstante, el marco jurídico existe, todo está puesto, y en las siguientes preguntas seré más específico en cuanto a lo que está sucediendo. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y quisiéramos seguir las rondas de preguntas. Doctora Maxi, quisiera poder que nos pudieras comentar cómo podemos impulsar el pensamiento crítico y la generación de conocimiento en este momento de pandemia, en la pospandemia, porque no solo en este momento visualizamos que la generación del pensamiento crítico es una de las variables con mayores áreas de oportunidades que se enfrenta a la universidad hoy, donde tenemos un modelo establecido, un modelo tradicional que lo que ha hecho es la reproducción memorística de los conocimientos, la no emancipación y mucho menos el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué hacer para empezar, ya que estamos haciendo un encuentro a través de estas vías, para poder nosotros potenciar ese pensamiento crítico en los momentos que se han dado en este proceso y posterior a este proceso de pandemia? ¿Y cuáles son esas estrategias que usted pudiera decirnos o que usted generaría para esto? Muchas gracias. Bueno, voy a partir sobre el fundamento de que el sistema de educación que hemos vivido está basado en una especie de un método que es preguntas y respuestas. Y que estas preguntas y respuestas que hacemos, interactuamos alumnos y profesores, deben estimular el espíritu crítico y sobre todo el espíritu autocrítico de los alumnos. O sea, no se vale que nosotros preguntemos e investiguemos si ellos no quieren ir un poco más allá de hacer una reflexión real, de estimularse a sí mismos, qué es lo que están respondiendo, ver una pregunta, pensar en ella, realmente razonarla y ser críticos con ellos y sobre todo autocríticos. Desde la infancia los estudiantes tienen que dejar rienda suelta a toda su curiosidad. No los debemos de limitar a que no hagan preguntas, no hay preguntas malas, todas las preguntas son fuentes de conocimientos, esa esperanza que ellos quieren conocer más allá de lo que saben. Entonces es muy bueno darle esa rienda suelta a la curiosidad, pero debemos darle rienda suelta a esa curiosidad siempre cuando vayamos a cultivar una reflexión crítica, es donde volvemos nuevamente. O sea, yo puedo dar una respuesta o yo puedo dar una pregunta y el alumno y el maestro estamos obligados en conjuntos a ser autocríticos. O sea, no es llegar a enseñar y olvidarnos. O sea, el profesorado para mí, mi misión, esta es una misión para mí. Enseñar es una misión
como la que están cumpliendo ahora en estas épocas de pandemias los médicos. O sea, ¿por qué? Porque estoy hablando de que estoy relacionando a vidas humanas. Tengo vidas en mis manos que tengo que enseñarles a explorar, a seguir, a no conformarse y a ser personas que vayan a ver por un mundo mejor, porque avance la ciencia, porque avance la tecnología. Entonces, por eso es muy importante la parte de la autocrítica y que no quedarnos solamente con lo que damos. Material hay suficiente y aparte ahora con esta parte que nos estamos ingresando hacia la tecnología, ellos también hoy en día nos abren a una investigación que en mis tiempos no se daban. O sea, yo quiero conocer material de la Universidad de Salamanca, me puedo conectar a cualquier biblioteca y obtener material y empezar a cultivarme y cultivar a mis alumnos, pero también les puedo dar ese acceso a mis alumnos para que darles el material y ellos que se cultiven y que acrecienten su curiosidad para que continúen creciendo en su educación. Entonces, en este momento, el papel de la enseñanza pues se vuelve un poco, o más que nunca, un papel en donde el maestro debe estimular al alumno, el profesor debe de enseñar con pasión. En la medida que yo enseñe con esa pasión, el alumno la tomará y la da suya y querrá aprender y querrá incrementar su conocimiento. Es alguna de estas formas, sé que se me acaba el tiempo, pero bueno, básicamente es lo que quiero expresar. Yo diría que no en España, sino que en todo el mundo, yo soy bastante escéptico con relación a impulsar el conocimiento crítico a través de las nuevas tecnologías y las TIC y la enseñanza online. Porque en clave, digamos, freiriana, para impulsar un conocimiento crítico lo que hay que hacer es primero escuchar críticamente y pacientemente. Y eso no está ocurriendo ahora con las nuevas tecnologías. Los niños, yo tengo una hija de 8 años, reciben los deberes en casa por correo. Los estudiantes sí que tenemos muchas plataformas, pero básicamente están todos los estudiantes, y así lo dicen las asociaciones, agobiados también con clases, clips de vídeos, que son refritos de lecciones que podían haber leído tranquilamente en su casa, en su libro, y lo que hay es una especie de comunicación unidireccional, cortocircuitada, profesor enviando muchos deberes, alumnos respondiendo a muchos deberes, pero no hay una escucha, no hay una interacción. Así no se puede impulsar un conocimiento crítico, una pedagogía de la autonomía, como podía decir Freire, que eso lo que consiste es en un pequeño grupo tener que trabajar para elevarnos del saber ingenuo y hacer una reflexión sobre lo que estamos viendo. Por ejemplo, distanciarnos de la pandemia y ver qué problemas están afectándonos de la pandemia y a través de ahí estudiar las matemáticas, etc. Eso no se puede hacer en absoluto a través de las tecnologías, o por lo menos yo lo veo muy difícil. Otro ejemplo, el currículum oculto. El currículum oculto, díganme ustedes cómo se trabaja online. No hay forma, porque si ya era difícil trabajarlo en el aula, en el espacio familiar donde ahora se educa a la gente, menos aún. Como decía otra vez Freire, los gestos y las intrigas que se concitan en el aula y que dan lugar, por ejemplo, al acoso escolar, eso hay que trabajarlo en el aula. Pero ¿cómo se trabaja el maltrato en la familia que está alrededor de los chicos que reciben los deberes online? ¿Cómo se trabajan los gestos y las intrigas de los chats y de las videoconferencias que están haciendo esos adolescentes, en los que, al revés, lo que se está potenciando es la crítica de todos contra todos? No hay forma de trabajar eso. Por lo tanto, ustedes me perdonarán mi escepticismo, pero yo creo que lo que hay que hacer es volver, en la medida de lo posible, cuanto antes, a recuperar un mínimo de presencialidad, porque es en la presencia donde se activa la verdadera pedagogía de la autonomía, donde se activa la dramatización, la reflexión y donde se activa la posibilidad de elevarnos del plano del saber ingenuo al plano del pensamiento crítico. No concibo una pedagogía liberadora desde una metodología online, al menos no lo veo. Y acabo. Cuidado, porque esto a lo que lleva es a que las personas que tienen padres que pueden darles esa gran educación en casa, pues sí que pueden impulsarles el pensamiento crítico, como por ejemplo Margarillo Senar, que era un autodidacta, pero es que la autodidaxia es un contenido de lujo.
Bueno, a riesgo de parecer, digamos, demasiado radical, eh, yo comenzaría renovando el necesario y ahora, para mí, urgente debate que iniciamos a finales de los años 80 de la mano de UNESCO acerca de el modelo epistemológico sobre el cual se construyó la universidad actual, heredera de la Universidad Napoleónica, que ha intentado ser modernizada a golpes, ¿no? Ese debate obligará además a interrogarnos acerca de dos temas, uno de los cuales fue tocado por el amigo Alfredo, el modelo organizacional de las universidades en primer lugar y en general el modelo organizacional del sistema educativo en nuestros países y del modelo pedagógico que todavía campea por lo fuera de la academia sin ningún cuestionamiento. Queremos impulsar el pensamiento crítico, pues empecemos a cuestionar los tres modelos básicos sobre los cuales se ha construido toda nuestra vida en la escuela, digamos, para usar la expresión genérica, pues, ¿no? Por ejemplo, empezar preguntándonos acerca de qué pasa con la disciplina del conocimiento y qué hacer con el vaciamiento que se ha hecho evidente al corazón de las principales, yo diría todas, las actuales disciplinas que siguen siendo aceptadas como espacios de conocimiento que ya dejaron de producir conocimiento hace bastante tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la estructura por facultades y escuelas y el modelo vertical que es, en mi opinión, casi despótico, con el cual nuestras escuelas y nuestras universidades siguen funcionando? ¿Qué pasa con la pedagogía de la domesticación, en la cual todavía estamos sumergidos? Todavía creemos que los estudiantes y los participantes son unos cerebros vacíos a los cuales hay que llenarlos de conocimiento por parte de quien los tiene, que es el profesor, el docente, y que, bueno, eso sigue imperando. Hablar de educación virtual o de tecnologías educativas sin preguntarse acerca de los modelos, especialmente el modelo epistemológico, ¿no? 20 segundos, Alex. ¿Perdón? 20 segundos. Sí, ya voy a terminar, sí. Digo que sin preguntarse sobre los modelos, especialmente el epistemológico, es una actitud que solo se ocupa de lo superficial. Propongo entonces que nos ocupemos de eso e incorporemos los conceptos de complejidad y transdisciplina para empezar. Si queremos hablar de generación de conocimiento, hablemos entonces más bien de la crisis del modelo civilizacional de la modernidad del que somos herederos. Por ahí empezaría yo. Muy interesante haber escuchado a mis colegas y yo entendiendo por pensamiento crítico la propia capacidad de analizar, interpretar, entender, evaluar las representaciones que me hago de la realidad y luego de todo ello cómo organizo el conocimiento que de ahí se desprende. Coincido plenamente en la primera parte que comentaba don Fernando de lo que la tecnología no puede hacer, pero me muevo a lo que la tecnología sí puede hacer. La tecnología nos puede aportar muy variadas formas de pensamiento en tiempo, en línea, en tiempo real. Decía William Gates, a la velocidad del pensamiento. El tema es cómo manejo eso, cómo muevo todo eso. Y quisiera compartir con ustedes en este espacio de tiempo una experiencia real de lo que está pasando aquí en México con base en esta pandemia. En fechas recientes, el Consejo Coordinador Empresarial convocó a una serie de trabajos en línea
3 días de trabajo continuo, distribuidos en 12 mesas de trabajo, en la que participamos, yo incluido, 135,000 personas. Esas 135,000 personas generaron cualquier cantidad de ideas que fueron recopiladas, participaron senadores, diputados, gobernadores, directores de empresas grandes, medianas y chicas, rectores de universidades, representantes de universidades públicas y privadas, público en general, y cada persona, bueno, había expositores así como nosotros dando un tema, y sobre eso se abordaban cosas y la gente mandaba sus puntos de vista, y luego hubo un trabajo enorme de compilación de toda esa información, y se llegó a 68 propuestas para ayudar a México a cursar por esta crisis y a salir de ella y a prepararnos para lo que viene, porque el problema no es la crisis, sino el impacto que está provocando en todos sus órdenes. De esas 68 ideas se desagregaron en 3 grandes bloques. Primero, acciones inmediatas para solventar la crisis. Segundo, acciones para reabrir la economía. Y tercero, acciones de mediano y largo plazo para para detonar el crecimiento incluyente y del desarrollo social. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas, están sucediendo estas cosas. Participaron en esto, por supuesto, también estudiantes, y con gusto podría yo compartir el resultado de estas 68 ideas, si así lo solicitan. ¿Cuál debe ser el rol y perfil del docente para potenciar otra significación en el estudiante para el desarrollo de la resiliencia, adaptabilidad, solidaridad, compromiso, responsabilidad, creatividad para dar respuesta a estos momentos de pandemia, como lo decía muy bien el doctor Fernando? ¿Cómo hacer, y lo decía creo que también el doctor Alex, cómo hacer para responder saliéndonos en este momento de la lógica de la pandemia? ¿Cómo hacer para poder visualizar y poder pensar desde una lógica diferente y poder ser creativos, disruptivos, para darle posibilidades a dar respuestas a situaciones que se presentan hoy? ¿Cómo hacer, sobre todo, justo cuando son parte de los retos y desafíos que nos está poniendo la pandemia a todas y a todas en el día de hoy? No es sencillo porque es potenciar otra significación en nuestros estudiantes, porque nosotros somos maestras y maestros con un pensamiento crítico superior, donde hacemos procesos de objetivación, donde hacemos procesos de subjetivación permanente. ¿Cómo hacer para nosotros convertirnos en ese potenciador de ese proceso que debe hacer el estudiante para pensar diferente? Bueno, creo primero fundamental es que debemos conservar el contacto humano. Ese contacto humano, aunque sea a través de la tecnología y la información, debe de continuar. O sea, no podemos dejar aislados a nuestros alumnos enviando una serie de tareas y yo recibiendo esas tareas nada más por correo electrónico y calificarlas. O sea, nos tenemos como punto fundamental el conservar ese contacto humano, ese contacto directo entre profesores y alumnos, pues es fundamental. Y pues de ahí nos vamos viendo a lo que nos decía, o sea, estamos en un proceso de adaptación todos. El alumno se tiene que adaptar a una nueva forma de estudiar, de una nueva forma de convivir entre alumnos, de llevar una clase a través de línea o a través de un trabajo, y el maestro también está aprendiendo a hacerlo así. En un principio para mí ha sido complicado, y desde el punto de vista como quiero compartir, como docente y también como madre de estudiantes, ¿no? Los horarios, aunque nos debemos poner orden en los horarios para no perder esta conectividad, pues muchas veces ambos tenemos que sacrificar nuestros tiempos y ser adaptables un poco a lo que está pasando para poder hablar con el alumno, ver cuáles son sus circunstancias, qué es lo que necesita, qué material lo podemos ayudar, cómo empezar a desarrollar ese punto de que ellos se cuestionen qué están haciendo, cómo lo están haciendo, para qué les sirven, que se cuestionen qué pueden investigar. O sea, es un proceso realmente de compromiso, de muchísimo compromiso de ambas partes. Yo no podría ser una docente
si no trabajara con una pasión y que si no tuviera en mis manos el compromiso de crear a un ser humano. Eso es una responsabilidad. O sea, ahorita que hablábamos, la responsabilidad, y viene de dos partes. Mi responsabilidad es transmitir conocimiento y aumentar esa sed de conocimiento que los alumnos pueden tener. Y la responsabilidad del estudiante es hacer todo lo posible, que aunque yo no esté presencialmente con ellos, seguir adelante, investigar, hacer tareas, preguntar y no dejarse llevar por lo más fácil o por el que alguien me pase una tarea determinada que he visto que se da. En cuanto a la creatividad, el maestro tenemos que ser ahora doblemente, triplemente más creativos para tomar la atención del alumno que está en casa y hacerlo que entre a nuestro mundo y entienda lo importante que es el que tienen que seguir aprendiendo, el que no se pueden quedar de ahí y que no pueden quedar en una mediocridad y que pues si una calificación es bien pasable, tienen que ir por lo máximo. O sea, hablábamos del desarrollo de la resiliencia, nos tenemos que reinventar todos, reinventar este modelo educativo. Ahorita nos encontramos con el modelo educativo que lo agarramos como pudimos y lo hemos ido desarrollando y aprendiendo, y este tipo de conferencias y paneles ayudas porque estás viendo qué están pasando alrededor del mundo y no te pones nada más a ver qué está pasando en tu situación o en tu casa o en tu escuela. Entonces tenemos que adaptarnos al cambio, ¿no? Debemos de tener, es un reto para el maestro, es un reto para una casa de estudios el poder seguir garantizando una educación de calidad. O sea que aparte es uno de los puntos que vemos en este pacto que nos une el día de hoy, es que no debemos de perder, que debemos dar una educación con calidad y tenemos que tener esa pasión que yo hablaba desde la pregunta pasada, la pasión por la enseñanza, pero la pasión transmitirla para que ellos aprendan, para que tengan esa pasión por sed de conocimiento, por crear, por ir más allá de lo que están haciendo y que es un compromiso. Y incluyen el compromiso a padres de familia, que también tienen que a lo mejor sacrificar un poco de su tiempo o de su internet para compartirlo con los estudiantes y que podamos seguir todos adelante en este camino que nos dio ahorita esta pandemia y pues que va a ser mucho el parteaguas para el futuro de la educación, porque ya podremos estar en contacto con nuestros alumnos, no solamente en la aula de clases, sino por este sistema. Sé que se me acaba el tiempo, pero bueno, es un poco de lo que les quería compartir. Pues brevemente, pero antes, en relación a lo que apuntaba el doctor Ricardo de esa maravillosa reunión con esas 64 conclusiones que nos invitaba a ver, quería decirle que, claro, una cosa son los foros internacionales y otra cosa es la docencia, y que en el 2001 la exministra del Ecuador, Rosa María Torres, y que era panelista del foro de Dakar, pues venía a decir que lo que salía de esas reuniones eran conclusiones muy interesantes, pero declaraciones internacionales que hablan de generalidades, vuelven eternamente sobre los lugares comunes, sacralizan la vaguedad, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, querido Ricardo, es que igual que los 17 Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, que tanto cacareamos todos, yo el primero, y que todos queremos, eso es cambiar el mundo. Y eso está muy bien y eso es lo que queremos todos. Pero el caso es que ¿cómo lo hacemos en la práctica? Y a mí me llama la atención, y este era el sentido de mi intervención anterior, y ahora la reitero, que parece que queremos ahora modificar la educación porque tenemos una transición y un paréntesis con la enseñanza online. Y yo lo que creo es que la enseñanza online es un paréntesis y debe volver la presencialidad, porque sin presencialidad no hay forma precisamente, es decir, es una contradicción la pregunta. ¿Cómo quiere usted hablar de resiliencia, de liberación? ¿Cómo quiere usted inculcar el valor del altruismo y quiere hacerlo online? ¿Cuándo resulta que? Y le voy a decir un ejemplo que es una de las cosas que yo trabajo. Vamos a ver, en mi opinión hay que poner las cosas en su sitio y no se puede, creo que es una contradicción el intentar inculcar ciertos valores de la educación que todos tenemos presentes, resiliencia, pensamiento crítico, etcétera, a través de las enseñanzas virtuales. Digo que es una contradicción, al menos por una cosa que me gustaría poner encima de la mesa para que ustedes lo considerasen. Y decía
que afortunadamente yo llegué a conocer y fue uno de mis maestros, a Zygmunt Bauman, y en esa línea yo he tenido algunos trabajos en los cuales quisiera ponerles a ustedes una idea encima de la mesa. Si uno no conoce al otro personalmente, entonces le da igual su sufrimiento, o dicho al revés, te da menos igual su sufrimiento y rompes menos con la norma y eres menos egoísta si estableces una relación personal. Y personal no es virtual, oiga usted, sino todo lo contrario, porque la virtualidad lo que hace es romper esa presencialidad y precisamente como no conoces bien al otro, pues los fraudes, etc. Por lo tanto, a mí me parece que y vuelvo a insistir en la idea de antes, me parece que lo que hay que hacer es volver a recuperar esos valores, pero volver a recuperar inmediatamente una enseñanza de la presencialidad y ahí volverlos a trabajar. Y estamos haciéndonos preguntas que nos las estábamos haciendo también antes. Por lo tanto, la pregunta de cómo hacer resiliencia o liberación o pensamiento crítico, yo ya me la estaba haciendo hace 30 años cuando hice mi tesis doctoral. Y es que Paulo Freire está muerto hace mucho tiempo, pero nadie aplica a Paulo Freire. Oiga usted, yo he dado 20 años clase en la Facultad de Educación y los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca tienen exámenes escritos sobre lo que es la pedagogía de la autonomía. Mande usted qué contradicción. ¿Qué contradicción? ¿Pero eso qué significa? Pues que es una contradicción en los términos, o sea, la estudian de memoria pero no la aplican. Freinet, Freire, Montessori, oiga, esto está ya hace mucho tiempo, ¿por qué no lo hemos hecho ahora? Pues porque no lo hemos hecho, porque hay unas leyes educativas, la mexicana, la reforma educativa mexicana, la chilena, la española, que la hemos estudiado, que lo que quieren es PISA. PISA es un ranking internacional, más matemáticas, han quitado la filosofía de los planes de estudios. Y ya me dirá usted entonces cómo se come que queramos ser reflexivos y críticos si hemos quitado la filosofía como asignatura obligatoria de los planes de estudios de secundaria de este país. ¿Cómo me pueden decir entonces a mí que ahora impulse un pensamiento crítico? Pues dígamelo. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Quisiera decir que, en principio, solo un docente que sea resiliente, adaptable, solidario, comprometido, responsable y creativo puede promover estas habilidades o competencias en los estudiantes. El modelo pedagógico que está vigente no parece estar ayudando a los docentes a poner en práctica esas competencias y, por supuesto, tampoco ayuda al estudiante a desarrollarlas. Sabemos que nuestros docentes, a pesar de su alto nivel de compromiso, sentido de responsabilidad y creatividad, están limitados por su batalla diaria contra la inercia del currículo. Cumplir objetivos, actualizar programas de contenido, innovar en la didáctica y, por supuesto, en la evaluación, ¿no?, que consume la mayor parte del tiempo del docente. El modelo pedagógico que está imperando y la burocracia que la soporta y mantiene pone límites a la capacidad de adaptación y a la resiliencia del docente. Esto se ha hecho especialmente notorio durante la pandemia. Esta es quizás una de las enseñanzas más importantes, pues los signos de estrés y la crisis de ansiedad en docentes y alumnos se han hecho evidentes. El modelo en sí ya no da más, no tiene capacidad de respuesta a la contingencia, no fue diseñado para eso. Es un modelo pedagógico que solo funciona en lo que el modelo entiende por normalidad. Y como no hay normalidad, el modelo dejó de funcionar. Y lo lamentable es que como esta normalidad, mejor dicho, su normalidad, está aparentemente lejos de recuperarse, vamos a tener problemas graves por lo menos por un año más. Pero creo que esto también es una gran oportunidad para repensarlo todo, aplicando los criterios de pensamiento crítico. No puedo dejar de coincidir con los planteamientos de Fernando en cuanto a la necesidad de la acción presencial, del afecto que se crea en la presencia, de lo que sucede secretamente en el alma humana dentro de un aula y luego lo expone. No puedo soslayar eso. Tú comentaste que tengo 50 años dando clases en universidades. Esos 50 años han sido presenciales.
15 de los cuales empecé yo a participar en aulas virtuales a través de Moodle hace muchos años. Pero como digo, era un escenario. Esa universidad se convirtió en una universidad 100% en línea. Todo era en línea, no había presencial, al igual que el caso de la Isabel I allá en España, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría poner sobre la mesa un par de criterios. Las cosas son como son. Ahorita, o usamos estos medios o usamos estos medios. No hay manera de hacer presencia. Tendríamos que diseñar cómo va a ser el retorno, porque muchos alumnos que se acostumbraron a trabajar por estos medios no necesariamente van a querer ir otra vez a la universidad. Particularmente en la Ciudad de México, donde hay que recorrer distancias espantosas y un tráfico horrible, ¿sí? Entonces, habrá que ver cómo viene. Y yo quisiera proponer un pensamiento. Mi negocio se dedica principalmente a lo que en inglés se llama change management, a la gestión del cambio. Y hemos participado en proyectos enormes en todo el mundo. Solo le aclaro a Fernando, el ejercicio que hizo el Consejo Coordinador Empresarial fue aquí en México, solo para mexicanos, y con la participación de las principales universidades del país, porque esto atañe a la academia. Es la academia que nos va a llevar a los estudiantes a ver un mundo de diferente manera. El planteamiento que yo les quiero hacer es este. Existe la necesidad humana de pensar en que nos cambiaron las reglas del juego. Pues yo les quiero decir que es una falsa premisa. No cambiaron las reglas del juego, cambió el juego. Estamos jugando un nuevo juego, es inédito. Y no se pueden jugar nuevos juegos con viejas reglas. Para adaptarnos al cambio tenemos que entender la dinámica del cambio y aportarle desde nuestros no saberes, porque es parte de la incompetencia inconsciente, no sabemos cómo es, para llevarlo a una competencia consciente en tiempos récord. Entonces, lo comentaba ahorita mi antecesor, tienes que tener un docente con muchas características desarrolladas, cosa que no necesariamente se da. Carl Rogers proponía en estos casos, en el manejo de las crisis psicológicas humanas, para entrar a acompañamiento, el acompañamiento y la empatía. Entonces, el principal rol ahora de nosotros como docentes es acompañar al estudiante a generar mecanismos de adaptación, respuesta en su proceso psicoemocional del confinamiento. Saber coexistir ahí porque no tiene opción de coexistir en otro lado. Ser un mentor para el desarrollo de esa resiliencia. Es esa capacidad de reacomodarte en aquello. Viene la resiliencia, y aquí hay un par de biólogos y algún químico, viene de las estructuras moleculares que tienen la capacidad de recuperar su forma después de un estrés. Bueno, ¿cómo recuperas tu forma? Pero cuando hay cambios de esta naturaleza, la realidad nunca vuelve a ser como antes. Eso vamos a dejarlo de lado, ¿eh? Nunca va a volver a ser así. El docente tiene que ser un impulsor de la responsabilidad social como principio docente, un contribuyente de la movilidad social, un creador de una mejor sociedad a partir de lo que la sociedad está aprendiendo en este contexto, ¿sí? Un fomentador del bien común, un integrador del pensamiento comunitario, un transferidor de sus conocimientos con creatividad y responsabilidad en el entorno al que nos obligaron a utilizar, no necesariamente voluntariamente. Un generador de conocimiento, de capital humano y de capacidad tecnológica, y un desarrollador de una comunidad universitaria global. Ese es el rol que tenemos que tener como docentes. Y solo te leo los perfiles: empático, motivador, guía, tenaz, investigador, aprendiz permanente, letrado digital, arquitecto de ambientes digitales, diseñador en línea, estructurador a distancia, ágil y saber tener presencia en línea. ¿Cómo toco tu corazón desde mi computadora? Ese es el tema. Muchas gracias, Ricardo. Ahora, doctora Maxi, quisiéramos poder dialogar sobre cómo podemos asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje en esta pandemia,
cuando las currículas y recursos pedagógicos que se están gestionando en línea o virtual fueron gestadas para la modalidad presencial. ¿Cómo podemos hacer para realmente cumplir estos objetivos cuando en su concepción y en su creación, en su gestación, no fueron así? No fueron para esta modalidad. Bueno, pues aquí retomo un poco lo que comentó Ricardo, en el sentido de que no es que tengamos reglas nuevas al mismo juego, sino empezamos a jugar un nuevo juego. Y en esta premisa, pues considero que tenemos un recurso muy importante ahorita que es la tecnología, que la tecnología nos ha hecho que podamos seguir en comunicación. Digo, un ejemplo es que en México hay programas de televisión abierta en donde se están enseñando a los niños de primaria, ¿no? Sin embargo, pues es poco el tiempo que se le dedica en este sentido. Entonces, lo que nos tenemos que hacer es un proceso de adaptabilidad de todos. O sea, no solamente, como decía hace un momento, del docente, sino también la adaptabilidad también viene desde el alumno, y si es un pequeño, pues desde sus padres, o si es ya un universitario o una persona que cursa una maestría, pues es ya más hacia una conciencia personal, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar estos objetivos? Insisto, la pasión con que uno debe de enseñar debe de estar tal que debe de aumentar la curiosidad de aprender del que está del otro lado. Los recursos pedagógicos, pues ahorita están limitados a una enseñanza que estábamos haciendo tradicional y nos cambiaron el juego. Al cambiarnos el juego, pues tenemos que empezar nuevamente a ser creativos y nos tenemos que reinventar como maestros, tenemos que reinventar nuestros métodos, y lo malo es que esta reinvención está corriendo en el momento en que lo estamos haciendo. O sea, no es que voy a pensar y voy a ponerme a meditar cómo lo voy a hacer, porque el tiempo pasa y el tiempo no lo podemos detener, y aparte no lo podemos recuperar. Lo que yo no haga por mi alumno ahorita, ya no lo voy a hacer nunca. Ya pierdo esa oportunidad de dejar esa huella en él, de dejar esa marca. Por eso, ¿qué métodos tenemos para mejorar, para cambiar esta situación? Pues es esa pasión por enseñar, es enseñarles lo que es la responsabilidad. Una persona que se empieza a ser responsable desde pequeño va asumiendo sus propios roles y sus propias responsabilidades, y va entendiendo que va a ser la única forma en que pueda ir aprendiendo y dando esos pasos agigantados. A todos nos gustaría haber tenido una preparación para dar clases en línea o dar clases desde enviar una tarea. Y como decían hace rato, no solamente se trata de revisar una tarea y poner una calificación, es tener ese contacto humano con el alumno, es tener esa dedicación de a lo mejor tomarte un teléfono, aprovechar de esa tecnología para acercarlo a nosotros como docentes y poderles decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estás cumpliendo? ¿Se te dificulta? ¿Cómo lo podemos mejorar? Tenemos que empezar también a hablar de un compañerismo entre profesores, un compañerismo entre alumnos, ¿no? En que trabajos en equipos, a lo mejor aprovechando la tecnología, quienes tengan el acceso al Internet, que veíamos en un principio, que no en todos los países lo tenemos, o no en todas las clases sociales, porque a lo mejor en ciertas clases sociales o en ciertas universidades, como en la UNAM, que es pues, la máxima casa de estudios, está la tecnología y está el Internet, puedo pensar que en otras partes no existe eso, pero entonces tenemos que ver cómo empezamos a hacer ese compañerismo, a lo mejor a través de una llamada telefónica, o qué podemos hacer para poder continuar nuestra misión y para no parar. A pesar de que todos fuimos educados de una manera tradicional, tenemos que empezar a abrir nuestra mente para que el alumno abra su mente y que entienda la nueva responsabilidad que este panorama le está dando, que este COVID le trajo, que entienda que el aprender es un placer, que el aprender es cultivar su mente, y que el aprender y el educarse es lo que le llevará a asegurar un mejor futuro para él, para su comunidad y para todo el mundo. Entonces, aunque no tengamos en mente exactamente qué tenemos que hacer, sí tenemos que tener en mente que están en nuestras manos esas personas
que están aprendiendo de nosotros y que con ese compromiso y esa responsabilidad se lo Doctora deben. Maxis. Yo lo que vuelvo a insistir que creo que estamos inventando una retórica que me parece que no nos está haciendo ningún favor. Por ejemplo, escucho decir, la enseñanza virtual ha venido para quedarse, palabras textuales. No oiga usted, no ha venido para quedarse, no ha venido porque ya estaba. Otra cosa es que estuviera más o menos, pero ya estaba. Para quedarse, ya estaba con nosotros. Otra cosa es en qué grado se va a quedar. El profesor Castells, que ustedes conocerán, Manuel Castells, es ministro en estos momentos de universidades y escribió en el año 2001 un libro que se llamaba Galaxia Internet. Supongo que ustedes sabrán que es uno de los grandes expertos en información y en comunicación, y decía que la educación actual, puesto que está concebido en la era industrial, no sirve para los alumnos, porque lo que tiene que haber es una pedagogía basada en la interactividad, dice textualmente, y el desarrollo de la capacidad de pensar y aprender de forma autónoma. Muy bien, pero eso, pregunto, ¿no lo decía ya Freire o Freinet? A mí lo que me gustaría, y otra cosa, cuando digo lo de la retórica, perdonen, pero es que en Alemania ya están en la educación presencial. O sea, porque estoy escuchando aquí que me parece ver que parece que estamos en un paréntesis que se va a agigantar y que vamos a estar un año. Oiga usted, en Alemania ya están volviendo a la educación presencial y en muchos países y en algunas regiones de España se lo están planteando ya para el mes que viene. Es decir, no exageremos y sobre todo no exageremos con el tema de las competencias, la pedagogía de las competencias. Es que ¿acaso Freire no hablaba del mismo rol de inteligencia emocional y de educador de pensamiento crítico u otros pedagogos? Entonces, cuando se me está hablando de que con la nueva era digital hay que elaborar nuevas competencias, ¿a qué se está refiriendo? Por favor, concreten. Por ejemplo, se está refiriendo a que hay que analizar la información. También antes había que analizar la información. Y ese rol era el que nos enseñaban los grandes pedagogos. Entonces no sé muy bien a qué se refiere. Por ejemplo, el propio Castells ahora está haciendo un borrador, y hablo de él, está haciendo un borrador para una nueva ley de universidades en las que se va a dar más vía libre a que en el currículum haya más contenido empresarial y más créditos impulsados por las empresas. Bueno, ese mercadillo ya lo conocíamos todos con el liberalismo. Y oiga usted, a mí personalmente no me gusta que me digan lo que tengo que estudiar las empresas, sino que eso para mí no es el pensamiento crítico. Y cuando usted abra una revista de pedagogía hoy en día, yo acabo de publicar en una que es Scopus, porque no sirve que usted publique como académico en una revista de pedagogía que no está indexada, todos ustedes saben lo que es revistas indexadas, pues usted abre una revista de pedagogía indexada y descubrirá que a lo mejor el 50% son G cuadrado y estadísticos que nadie va a escuchar. Entonces yo lo que digo es, ¿de qué competencias estamos hablando? ¿Y de qué tipo de nuevos roles de profesores estamos hablando? O si no estamos descubriendo el Mediterráneo. Bueno, yo diría que a pesar de las buenas intenciones, al menos en mi país, no está en condiciones de asegurar nada con relación a la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje mientras dure la pandemia. El año escolar, en mi opinión, simplemente está perdido. La probabilidad de que pudiera reanudarse o reiniciarse próximamente también, en mi opinión, muy baja. El plan de levantamiento progresivo de la cuarentena, que fue publicado hace apenas 2 días por el gobierno nacional, extiende el proceso hasta abril de 2021. Imagínense ustedes. Por otra parte, parece que tampoco estamos preparados, especialmente los docentes y tampoco nuestras instituciones, para resolver el problema utilizando tecnología de información y aulas virtuales. Por otra parte, yo pertenezco a un grupo que se formó durante 40, 50 años de ejercicio docente y de investigación, que considera posible, pero humanamente inaceptable, la sustitución de la relación alumno-profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que creo que estamos frente a un gran dilema.
La primera elemento es cómo salvar lo que queda. Cómo y hasta dónde podemos utilizar la educación virtual y sus herramientas. En este sentido, creo que debe intentarse hacer ese trabajo. Cómo adaptarnos y ser resilientes ante la magnitud de los cambios que se avecinan. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje? Y si estos son coherentes con lo que queremos que sea la educación. Yo les pido disculpas si no traigo flores, pero el dilema es un dilema formidable. Gracias. Para aquellos que les gusta el béisbol, y en Venezuela se juega mucho béisbol, nos agarraron parados fuera de base. O sea, el out era en automático, ¿no? No obstante, aquí en México, universidades privadas y en particular la UNAM y el POLI venían desarrollando ya enseñanza a distancia tiempo atrás. O sea que no estaban tan fuera de base. Lo que estaba fuera de base era el sistema de educación media alta y básico y demás. Esos estaban muy fuera de base, aunque en las escuelas se ha venido trabajando en instalar cosas, pero ya no iban a estar en la escuela, iban a estar en sus casas. ¿Qué pone sobre la mesa la crisis del COVID? La inequidad social. Aunque todos los sistemas, aunque todas las matrículas estuvieran cargadas en un sistema en línea, no es toda la parte de la población que tiene acceso a la línea. No todo mundo en nuestro país tiene acceso a internet y mucho menos una computadora donde estar oyendo clases. Sí hay computadoras, pero pues no tiene todo mundo una computadora en su casa en esta sociedad. Después del 20 de abril pasado, que se habían extendido las vacaciones precisamente para evitar el contacto personal, pues regresaron a clases alrededor de 30 millones de estudiantes para estar oyendo clases por internet, por sus televisores o por los radios de sus casas. Se tuvo que echar mano de toda de todo el espectro de las comunicaciones para que todo el mundo pudiera tener acceso. No obstante, hay quien no tiene ni televisión, ni internet, ni radio en su casa. Pero pues es maximizar el beneficio de todo esto, ¿no? No vas a poder llegar al 100% y eso queda claro. Se hicieron cosas en tiempo récord y también hay que decir lo bueno que sí se hace de veras. En los acuerdos que ya venían trabajando de atrás, pero se hicieron acuerdos muy cercanos del gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública con Microsoft y Google y un amigo nuestro de Palec con Robotics, para acelerar todo ese proceso de cargar todos los temas de enseñanza en los medios digitales. Tanto Microsoft como Google regalaron al gobierno federal las plataformas a perpetuidad. Y en tiempos récord se cargaron miles de materiales, miles de clases, y hasta los reactivos para poder evaluar. Eso ya se hizo y también hay que decirlo que se hace. Que no todo mundo tiene acceso, pues esa es una lamentable realidad de nuestra realidad, particularmente aquí en México y probablemente en muchos otros lugares del mundo, pero sí se están haciendo esfuerzos descomunales para poder transitar en este conflicto en el que el mundo, la vida, la biología nos puso en el camino. Por lo demás es, como decía Alejandro ahorita, es cómo maximizamos todo esto, que el daño de la pérdida sea el mínimo posible, pero insisto en mi planteamiento, cuando esto termine, de veras, el mundo no va a volver a ser igual. Cómo hacer híbridos de todo esto, cómo maximizar el beneficio de todo esto. Y un ejemplo es este. ¿Cómo estaríamos aquí 75 personas escuchándonos, interactuando, si no fuera por la tecnología? O sea, no tiene cara de malvada, solo hay que aprender a usarla. Es una extensión de nuestros sentidos, no son nuestros sentidos. Quisiera poder visualizar, Palec principalmente su labor
y su función y su objetivo es en la promoción de los valores humanos, de los valores universales. Entonces, en ese sentido, sí quisiera poder cerrar con esta pregunta que tiene que ver con mucho de lo que hace Palais día a día. Y es cómo promover el compañerismo por encima del individualismo y o competitividad, así como en estos días lo ha dicho Dussel en tantas de sus entrevistas que hemos podido escuchar. En ese sentido, ¿cómo hacer para regresar a valores universales en este momento y después y para siempre, no solo en este momento? Pudiera ser una pregunta porque estamos en este momento en cuarentena, pero creo que como muy bien lo ha dicho el doctor Fernando, en que la retórica no es solo de hoy, de este discurso, esta provocación que hemos hecho Palais a ustedes cuatro, es una provocación que no es solo de la pandemia, sino que es una pregunta, es una... definitivamente una situación que deriva de hace mucho tiempo. En ese sentido, doctora Maxi, quisiéramos saber cómo podemos hacer, no solo en este momento de pandemia, sino cómo podemos hacer para eso cuando se han reestructurado tanto nuestras currículas para más bien dar sentido contrario a la promoción de valores universales y a no promover la solidaridad, la complementariedad, sino el individualismo y la competitividad dentro de los espacios universitarios. Gracias. ¿Cómo volver menos individualistas y ser más solidarios? Yo creo que es una de las grandes enseñanzas que nos ha traído el COVID-19. El mundo paró y paró juntos, no paró únicamente una parte del mundo, no paró únicamente una parte de la sociedad del mundo, paramos todos juntos y nos demostró un pequeño virus que todos éramos vulnerables por igual, que no por tener estudios, más estudios, menos estudios, no por ser países más desarrollados, menos desarrollados, teníamos mayores posibilidades de subsistir. Simplemente nos llegó y vimos que nos empezó a atacar a todos. Entonces nos volvió a ver que la humanidad es una y que todos somos unos y que todos estamos, o sea, que tenemos este contacto y que dependemos de unos de otros. Es una cuestión de que yo me quedo en casa no por el hecho de salvarme, sino también me quedo en casa por el hecho de no contagiar al demás. Entonces empezamos a mostrar cierta solidaridad de alguna forma a través de este virus. Este virus, este COVID, pues también nos trajo algo muy importante, hacer lo que han dicho, explorar ese punto de los límites de la rapidez. Todo el mundo vivíamos con tanta prisa que nos olvidábamos del compañero, del de al lado, del de enfrente, del que está del otro lado del mundo, porque estamos ensimismados en uno mismo. Y ahorita hemos tenido ese tiempo de reflexionar, de pensar. Nos estamos redescubriendo y hemos redescubierto la importancia de esta lentitud que nos ayuda a reflexionar, que nos ayuda a leer, a ser autocríticos y nos ayuda también a cultivar los afectos. Entonces, de alguna manera, hemos venido haciéndonos solidarios y hemos venido viendo que no solamente la individualidad nos trae beneficios, sino que la colectividad. Entonces, ¿por qué no se aplica en toda la vida? Si ya lo tenemos por un hecho que nadie esperábamos, esa solidaridad que nos volvió sin darnos cuenta, pues ahora hay que aplicarlo a nuestro mundo real, a nuestra educación, a la forma en que aprendemos y a la forma en que enseñamos y transmitimos. Entonces, pues creo que ese individualismo es momento de pararlo y volver hacia la reflexión y volver hacia sociedades comprometidas unas con otras, no solamente país o estado, sino entre países, y que es sería una solidaridad mundial. Y un ejemplo pequeño es este es un panel internacional en donde estamos hablando expertos o personas de todo el mundo sobre estos temas que nos tienen preocupados: la educación, la calidad de la misma, la solidaridad y cómo salir todos juntos de ellos. Entonces es momento de transmitir a nuestros alumnos y compañeros este espíritu solidario y dejar nuestra individualidad. Muchas gracias. Brevemente, y si me permitís, voy a hacer la última reflexión, ya que es la última pregunta, en un tono más distendido, sobre todo con el permiso de mi querido Ricardo, y que quiero decirle que lo estimo mucho
Te estimo mucho, Ricardo. Espero tomarme un vino contigo en Salamanca y nada de lo que digo va en contra de ti, sino que simplemente pues es la discrepancia la que hace esto un poco pues más agradable. Y entonces, si me permites, de una forma un poco humorística, respondería a la pregunta enlazando con aquella bella frase tuya que veo que alguien ha recogido en el chat, diciendo ¿cómo puedo hacer para que tu corazón vibre a través de la pantalla? Pues, profesor Ricardo, lo mismo que el compañerismo, ya se puede. Se llama transhumanismo y los filósofos lo discuten. Usted se puede poner unos sensores y sentir ya a través del video muchas cosas. Puede enamorarse, puede tener orgasmos y dentro de poco podrá usted hacer todo lo que usted desee, pero eso sí, sin contaminación. De manera que en ese momento también se podrá ser amigo de otro y darle la mano a su amigo querido, darle un beso, darle flores como otro profesor que no ha querido traerlas, pero eso sí, sin peligro de contaminación. ¿Y sabe lo que quedará entonces, señor Ricardo? Aquella frase estupenda de mi querido Baudrillard, este filósofo francés, que escribió en uno de sus libros. Dice, cuando toda contaminación social y vacilar quede eliminada, solo quedará el virus de la tristeza en un universo de una limpieza y sofisticación mortales. Qué bella frase que nos hace reflexionar en la transparencia del mal, ese maravilloso libro de Baudrillard. Así que, perdonen la discrepancia, pero yo no creo que se pueda acabar con el individualismo y se pueda acabar con ese egoísmo y que se puedan promover esos acciones, esos activos a través de valores de la educación a distancia. Perdónenme, soy un presencialista, soy un leviniano, como Levinas, como Baudrillard. Para mí el rostro es mágico, es sagrado y sin eso, perdónenme, pero no hay nada que hacer y sin su suturgencia no valen los sensores. Gracias, Ricardo. Tomaremos un vino. Bueno, lo primero que estoy obligado a decir es que la tarea de construir, digamos, una estructura ética social no es una tarea de la universidad. Es una tarea que debe ser emprendida por toda la sociedad. La universidad, sin embargo, estaría en este proceso llamada a tener un rol de modeladora. La universidad puede hacer eso. Lo que pienso al respecto es que requerimos una revolución humana que se sume a las revoluciones industrial, científica, tecnológica y todas las demás revoluciones que los expertos han definido para dar cuenta de la evolución de las sociedades humanas. Una revolución humana, digo, que nos dote de nuevas actitudes y estructuras éticas y que nos permitan enfrentar, yo diría que el gran problema de la sociedad actual, que es la herencia de la modernidad, ese modelo civilizacional machista, competitivo, centrado en la ciencia disciplinaria, secularizado, ateo, que cree en el orden como condición inherente al universo, que rechaza la complejidad, que cree en la domesticación y que tiene una visión instrumental de la naturaleza y el medio ambiente. Un proceso de transformación que intente reintegrar al ser humano en sus componentes hoy desagregados. El componente racional, el componente emocional, el componente intuitivo y el componente espiritual, del cual, curiosamente, nadie habla. Y obviamente nadie habla de eso porque eso es parte de la herencia atea y secularizadora del modelo civilizacional. ¿Por qué tendríamos que hacer esto? Porque es la única manera de ayudar al ser humano a hacerse plenamente humano, es decir, empático, capaz de amor compasivo y de construir relaciones armónicas consigo mismo, con su entorno, con la comunidad de la vida con la que compartimos el planeta y con el universo que nos creó. Y una cosa más, que pueda ser feliz, porque entiendo que esa es la única razón y misión
para la cual vinimos a este mundo. Como ven, la tarea es formidable, pero estamos en los albores de una nueva humanidad y los docentes y profesionales universitarios somos corresponsables de lo que ocurra. De otro modo, ese proceso seguirá en manos de los entes multinacionales, las corporaciones y sus socios políticos. ¿Qué mejor ejemplo, mi querida Male, que esto que estamos viviendo? Cada quien tiene su opinión y cada uno de nosotros el irrestricto respeto de las posturas, creencias, ética, sus formas, la tolerancia a escucharnos de diferente manera y complemento lo que decía Fernando. Es con base en el principio de complementariedad. Tú me puedes, Fernando, aportar a mí cosas que yo no puedo ver. Yo te puedo aportar a ti cosas que tú no puedes ver. Y así todos entre todos, abundando en tu retórica filosófica, me enamoré de Kierkegaard, de Buber, de Schiller, de Sartre, porque yo existo gracias a ti. Tú existes gracias a mí, porque nos damos la razón de existencia y juntos nos complementamos. Somos seres complementarios. El problema es cuando entran estos modelos donde en lugar de complementarnos, en lugar de aportar cada quien lo mejor de sí mismo, es el pleito por ver quién es el mejor de la clase, ¿verdad? Entonces, no, es comunicarle a nuestros alumnos en estos momentos a través de estos medios, pues porque estamos obligados a hacerlo de esta manera, que no es un monstruo de 11,000 cabezas, ¿no? Un horroroso cancerbero que no nos deja salir de casa. No, es una oportunidad que nos da la vida para la reflexión, para profundizar en aquello. Lo comentaban ahorita, el desafío es enorme, pero qué gusto que me dará darte la mano en Salamanca. Qué gusto que me dará volver a ver a mis alumnos en clase sin miedo a que nadie contamine a nadie, ¿no? Qué gusto que nos dará todo eso. Pero en vez de mientras, ¿cómo maximizamos todo esto a través de esto? ¿Cómo logro despertar esa conciencia social, esa pluralidad de posturas, ese respeto a la discrepancia, ese amor a la colaboración, al compañerismo, al apoyo mutuo? Ojo, no solo es la construcción del bien común, por encima del bien común está la construcción del bien histórico-social. ¿Cómo hacemos de esto un bien histórico-social? Transmitiéndolo desde aquí, porque no podemos hacerlo de otra manera. De tal manera que el día que regresemos donde podamos regresar, hagamos que este mundo realmente sea diferente. En un taller que di hace algún tiempo, alguien les decía, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, es la mejor oportunidad de experiencia humana, de expansión de la conciencia. Pues vayámonos a expandir nuestras conciencias valorando aquello que le da razón de ser a la misma humanidad. Muchísimas gracias, Ricardo. En verdad que un buen cierre para este conjunto de diálogo que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer. Muchas gracias, doctor Fernando Gil. Muchas gracias, doctora Amat Gilomelí. Muchísimas gracias, doctor Alex Ferguson. Muchas gracias, doctor Ricardo Ricardes. Fue un placer verdaderamente escucharlos, como siempre, grandes maestros.